Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estamos aquí en Palabras del Autor, un nuevo programa, capítulo número 38, este programa que hacemos para promover las publicaciones más recientes de nuestra editorial. Y bueno, hoy día nos convoca el libro Regresión Somática de Boris Gálvez. Está recién salido del horno y así que está fresquito, fresquito. Boris está ahí. Boris, un placer tenerte por estos lados, te voy a presentar y de ahí te doy la palabra, ¿ya? Bien, Boris Orlando Gálvez Yantel es kinesiólogo de profesión. Desde el año 2012 es codirector del Instituto Prana Kine, siendo uno de los pioneros de la kinesiología integrativa en Chile. Se ha especializado en osteopatía, acupuntura, regresiones, yoga, qigong, entre otras herramientas terapéuticas, lo que complementa con su práctica clínica. Desde hace 8 años entra en contacto con la medicina Shipiba con IVA, iniciándose en el curanderismo vegetalista. Es autor del libro La danza del águila, el 2015, y La madre serpiente de la selva, el 2019, y por supuesto, Regresión somática, que es el libro, Boris, que estamos aquí ya sacando reciencito, y que bueno, tiene una propuesta muy interesante que vamos a conocer ahora. Boris, te doy la palabra, el escenario es tuyo. Muy bien, Fabito, muchas gracias. Bueno, es un tremendo también honor estar aquí nuevamente conversando contigo. Siempre ha sido un placer, ¿cierto? Hemos tenido varias oportunidades de poder conectarnos, ¿cierto? Y bueno, antes era presencial, pero ahora lo hacemos en esta índole desde el Zoom. Y Claro, muy contento, la verdad, muy contento de este tercer hijo, que es un hijo especial porque es un hijo pandémico. claro, sí, pues, Así que la toda la verdad es que ha razón. sido bien interesante y también agradezco, ¿cierto? Desde el corazón, yo honro mucho todo el trabajo que hemos hecho durante todos estos meses y ya esperando con mantequilla, ¿cierto? Que salga el libro físico, porque ya el ebook está Claro, listo, pero el libro físico ya ahí estamos esperándolo y estoy muy contento, sí, muy agradecido también falta. por aquello. No, igual el honor y el agradecimiento también es nuestro, y la verdad es que, claro, el ebook ya está, y lo puede encontrar en nuestra página web, pero estamos trabajando en el libro impreso, que también le queda bien poquito, porque estamos en los últimos. Claro, los últimos trámites, así que estamos súper bien con eso. Para quienes estén interesados, vamos a estar constantemente mencionando cómo lo puede encontrar. Regresión somática se inspira en una visión chamánica en la selva peruana, junto a las dietas vegetalistas con plantas enteógenas. Desde ahí unes el aprendizaje chamánico junto a las experiencias clínicas de la hipnosis regresiva. ¿Cómo sería esto mismo, Boris, en castellano? Bueno, la verdad es que en primer lugar, ¿cierto? Esto es un viaje físico, porque fui a la selva realmente a aprender con los curanderos, y la verdad es que eso me ha ayudado mucho, tanto a nivel personal como también a nivel profesional, que ha sido un complemento súper interesante con la kinesiología, con la quina integrativa, bueno, y con distintas áreas que tú ya comentaste en la introducción. Y esto nace por una búsqueda interna, o sea, la búsqueda interna, ¿cierto? Yo creo que todos los seres humanos la tenemos y es muy importante que podamos ser atingentes para encontrar, ¿cierto? La respuesta, los tesoros que yo me he dado cuenta que están adentro. Generalmente nos damos cuenta y creemos de que están afuera, ¿cierto? Y vamos, bueno, yo fui a la selva, algunos van a la India, se van al cerro a meditar, a hacer búsqueda de visión, etcétera. Y ahí nos damos cuenta de que toda la información está en nuestro interior, está en nuestro cerebro, está en nuestro soma, que es el cuerpo fisiológico, por así decirlo, está en nuestras células, está en nuestra genética, en nuestro ADN. Así que gracias a este conocimiento curanderil, chamánico, y también complementado con formaciones que he hecho en hipnosis, ¿cierto? Y en regresiones, nace esta idea de poder entrar, ¿cierto? A nuestro interior de una forma terapéutica, y esto es lo que se llama, entre comillas, regresión somática, que es una propuesta, la verdad. Es una propuesta terapéutica que vengo realizando ya hace 10 años y, y nace, ¿cierto?, esta iniciativa también de poder escribir, porque con todos los consultantes, con todos los pacientes, siempre los grababa, ¿cierto?, en un principio,
y poco a poco me di cuenta que tenía un libro, un cuaderno, ¿cierto? Y muchos audios de muchas experiencias. Y eso también me ayuda y me da el paso a que podamos, a que pueda, ¿cierto? Hoy día en el presente, poder presentar esta propuesta de regresión somática. Cuéntanos ya más puntualmente de las experiencias que te llevaron a adquirir este conocimiento y a querer compartirlo, y cómo todo esto se convirtió en un libro. Sí, la experiencia con el curanderismo, la verdad es que es bastante interesante, y tú nombraste una palabra que es importante, que es plantas enteógenas, ¿cierto? Son plantas que nos ayudan a conectarnos con algo más grande. Y ese algo más grande también nos hace obviamente conectarnos con nosotros mismos, porque nosotros también somos grandes, o sea, cada una de las personas que está escuchando acá es bastante grande a nivel interno, tiene tesoros muy potentes a nivel interno, tiene un alma, tiene un espíritu, y ese espíritu se conecta o interconecta o relaciona con muchos otros espíritus que somos finalmente todas las personas. Entonces, desde ahí, cuando tomas, ¿cierto? Cuando uno toma medicina o plantas enteógenas, nos damos cuenta de nuestros mundos. Es como que Boris, Pavito, ¿cierto? Tenemos un mundo en el interior. Y dentro de ese mundo tenemos muchas puertas que son submundos. Entonces somos como infinitos, pero para adentro. O sea, como ese infinito, ¿cierto? El universo hacia afuera, también somos infinitos hacia adentro. Y en esa búsqueda interna, ¿cierto? Vamos caminando hacia adentro y nos vamos dando cuenta que tenemos cosas, porque tenemos una biografía, que tenemos un pasado, que tenemos vidas paralelas o vidas pasadas, por así decirlo, depende, ¿cierto?, la creencia de cada uno, que tenemos una cultura, que tenemos un árbol genealógico, que tenemos muchas cosas. Entonces, dentro de esa visión, cada uno se va a ir conectando y relacionando y sanando, que es lo más importante, cada uno de esos procesos que debe sanar, entre comillas, o hacer consciente en esta existencia, en esta realidad física o terrenal. Entonces, desde ahí, cuando tomamos plantas medicinales, desde esa índole, curandería o chamánica, nos vamos dando cuenta de estos mundos, y estos mundos son realmente mundos, ¿cierto? Que pueden ser imaginarios, que pueden ser fantasiosos, surrealistas, subconscientes o inconscientes, y nos damos cuenta de muchas cosas. Y desde ahí, ¿cierto?, nace la idea de poder también ir escribiendo este viaje interno. Viaje con las plantas, cada planta nos entrega un pequeño submundo, nos enseña de estos submundos también, y también nos va curando, que es lo más interesante de todo. Nos va sanando, nos va limpiando, nos va haciendo conscientes un poco, ¿cierto?, de para dónde va la micro. Y eso es importante hoy en día, porque muchas veces nos sentimos un poco perdidos, ¿cierto?, en esta realidad. Por ende, una hoja de ruta, un mapa, son estas plantas enteógenas que nos van haciendo una interconexión directa con nuestro interior. Así que desde ahí también nace esta motivación de poder ir todo lo que uno va aprendiendo en la selva o en distintos lugares donde se conecta con estos submundos, ¿cierto? Poder ir incorporando en la propia terapéutica para que otros consultantes, pacientes, personas también se puedan conectar con estos submundos y darle sentido finalmente a esta existencia. Que uno cuando se pone medio sártrico, ¿cierto? Y se pone existencialista, empieza a preguntarse muchas cosas, y una de las cosas es el sentido de la vida, el sentido de estar acá. Entonces es interesante, ¿cierto?, ir sacando un poco este polvo, estas telas de araña, para ir encontrando el propio sentido que uno tiene. Sí, claro que sí, Boris, estas palabras son tuyas. La obra nos invita a retornar a nuestras aguas más profundas para expandir la conciencia y a encontrarnos, un poco lo que has mencionado. ¿Cómo se manifiesta esta invitación en el libro? Sí, ya de manera más concreta. En el libro se manifiesta de una manera teórica, entre comillas, y de una manera práctica, entre comillas. Son aproximaciones, obviamente. Por eso que el libro es una invitación también, ¿cierto? En el sentido terapéutico y también personal. Entonces, la manifestación teórica, un poco trato de buscar por qué ocurre esto, o sea, por qué al cerrar los ojos, por ejemplo, en meditación, podemos entrar a imágenes, a colores,
a caminos, a ideas, a pensamientos, a recuerdos. Por ejemplo, que eso sería como algo más concreto, ¿cierto? ¿Cómo recuerdo algo? ¿Cómo me conecto con ese recuerdo? ¿Qué sentimientos tengo de dichos recuerdos? ¿Qué información puedo sacar de esos recuerdos, por ejemplo? Entonces, todos tenemos la capacidad de poder entrar en nuestro interior y poder sacar lo más potente y lo más importante que tenemos dentro de estas oscuridades, por así decirlo, o de estas aguas. Por poner una metáfora solamente, las aguas, nuestro cuerpo está hecho de agua, nuestro tejido conectivo principalmente es agua, y también estamos llenos de sangre, de líquidos, líquidos cefalorraquídeos, sangre, líquidos linfáticos, etc. Entonces, siempre que entramos a nuestro interior, al parecer es como si entráramos a mareas, ¿cierto? Esto también es una metáfora que también es bastante terapéutica porque hay ciertas ramas terapéuticas que dicen que nuestro cuerpo respira en ciertas mareas o en ciertos ritmos. Entonces, imagínate que si estamos estresados por la pandemia o por lo que sea, la marea va a ser de una forma, a que si estamos relajados, la marea va a ser de otra forma. Va a ser, obviamente, muy distinta. Por ende, nuestro cuerpo en nuestro interior fluye, es como si tuviéramos un mar adentro, y fluye de distinta forma con todos estos líquidos que te comentaba, y que les comentaba, ¿cierto? Lo que nos están escuchando. Y es importante que podamos ir conociendo esas mareas. En primer lugar, es como, ¿cómo es mi marea, mi ritmo, mi pulsación en la vida? ¿Es una marea agitada? ¿Es una marea rápida? ¿Es una marea lenta? ¿Es una marea fluida? Etcétera. Eso ya me dice mucho de cómo soy como persona. Entonces, desde ahí pueden hacer muchos problemas, muchas problemáticas o muchos temas, ¿cierto? Que me tienen ahí quizás claudicando en la vida. Entonces es importante que vayamos conociendo esas mareas, y por eso que ahí pongo que y es importante conocer nuestras aguas internas. Y lo interesante es que, por ejemplo, los chamanes comentan mucho esto, comentan mucho el tema que en nuestro interior existen también aguas. Y estas aguas son nuestras profundidades como espirituales, por así decirlo. Entonces ellos con toda su poética, ¿cierto? Lo que van a hacer es navegar junto a ti en esas aguas, en una canoa, en un barco, por ejemplo, ¿cierto? Y te van a ir mostrando cómo están tus aguas. Tus aguas están rápidas, tus aguas están lentas, tus aguas son oscuras, tus aguas son celestiales, ¿cierto? Hay tiburones abajo o hay peces maravillosos, coloridos. Entonces cada uno se va dando cuenta a través de metáforas y visiones y distintas cosas, cómo son las aguas y cómo traer, ¿cierto? Esta información, cómo poder también trascender esta información para nuestra vida y para poder cambiar o para poder ser mejores personas, que finalmente esa es la búsqueda, yo creo, de todos, ¿cierto? De todos los que estamos aquí. No sé si Así es. respondo la pregunta. No, está bien, está bien. Boris, bueno, recordar que estamos en el programa Palabras del Autor, en el capítulo número 38, que este es un programa que hacemos, que, bueno, estrenamos un nuevo capítulo lunes a lunes, y que Primeros Pasos Ediciones, bueno, que ya lleva casi 20 años, nosotros nos conocimos en el 2015, cuando trabajamos en el libro, La bueno, tu danza primer del libro, aire. La Danza del Águila, que fue una gran experiencia, y que de ahí también nosotros nos hemos ido conociendo, yo he participado en eventos tuyos también con ayahuasca y todo, ¿no? Así que no voy a contar más detalles porque no, la idea es que la gente siga teniendo una buena percepción de mí, ¿no, Boris? Pero sí, Por supuesto. claro, ha sido por supuesto muy simpático habernos también conocido en esa faceta, y por eso me alegra mucho también que estamos nuevamente trabajando en un libro. Yo dejarle la invitación a la gente a que visite nuestra página web www.ppediciones.cl. Ahí están todas nuestras novedades, tanto en formato impreso como en ebook también. Y justamente ahí puedes encontrar este libro, Regresión Somática, y en ambos formatos. Agregarlo al carrito, comprarlo y disfrutarlo en tu casa, así que no necesitas ir a contagiarte a ninguna parte. ¿Eh? Estamos Maravilloso, nosotros, qué mejor, ¿no?
Sí, pues estamos cada vez aplicando más la tecnología, todo lo que estamos ahí actualizándonos para poder tener los más servicios posibles y poder, por supuesto, cumplir con estos sueños, esta meta del autor de poder publicar sus obras de la mejor forma posible. Boris, ¿en qué consiste ya? Entremos ahí en lo más profundo. Siempre hay una mosca siempre me acompaña una mosca, puedo estar haciendo otra cosa, pero me pongo a grabar y hay una mosca que me acompaña, quizás es un alma perdida, no sé, ya le vamos a hacer Puede ser el alguna cosa. animal de poder que está ahí hablando. Vamos a ver más ratito qué pasa con las aguas de las moscas, la mosca que anda por ahí, Boris, pero mientras tanto, ¿en qué consiste la regresión somática y cuáles son sus pasos? Bueno, la regresión somática consiste en un proceso terapéutico eh, que principalmente yo lo hablo un poco como kinesiólogo, ¿cierto? Que a lo mejor ahí me meto en la pata de los caballos porque uno pensaría un kinesiólogo, bueno, trabajo manual, trabajo con ejercicio, bueno, distintas otras cosas, pero la kinesiología integrativa habla un poco de poder extrapolar la kinesiología a algo mucho más holístico, mucho más integral, y también poder entender de que el ser humano no es tan solamente un cuerpo físico, sino que también es un cuerpo que piensa, que siente, es un cuerpo que es energía, es un cuerpo que es sutil, que es ambiente, que es social, etc. Y desde esa misma visión, desde esa misma línea, desde pregrado me di cuenta, ¿cierto?, de que muchos consultantes y pacientes tenían temas que eran relacionados más con el área psicológica o psíquica que con el área tan propiamente tal de la alteración de las estructuras. Entonces, muchas veces solamente con escuchar, con una escucha activa, empática y respetuosa, las personas, la verdad es que se aliviaban de dolores y yo no tocaba absolutamente nada, o sea, no hacía nada de lo que me habían enseñado en la universidad. Entonces eso me llamó mucho la atención y bueno, después de haber hecho algunos posgrados, ¿cierto?, en hipnosis, en regresión, de haber tenido el contacto con los curanderos, los chamanes, en la selva y en distintas partes, me comencé a dar cuenta, ¿cierto?, de que se podía hacer, entre comillas, pasos o tener por lo menos una visión de cómo poder tratar o cómo poder indagar, ¿cierto?, en el área más psíquica, más psicológica. Como dato freak, hoy en día los physical therapy, que son los kinesiólogos en Estados Unidos, están estudiando mucho psicología porque se dan cuenta de que el dolor persistente, principalmente, viene desde el área psicológica, emocional y otra área, que no tienen nada que ver con el tejido propiamente tal. Nada que ver entre comillas. Entonces, desde ahí, la regresión somática es un proceso terapéutico en donde hablamos, ¿cierto?, con la persona en un estado en particular, que es un estado meditativo. Entonces, llevamos a la persona a un estado meditativo con ciertos ejercicios específicos y desde ahí hacemos la entrada, ¿cierto?, hacia su interior. Por ejemplo, céntrate en tu corazón, algo muy, muy sencillo. Céntrate en tu corazón, siente los latidos y el pulso o el ritmo cardíaco y cuéntame cómo es. Eso se llama interocepción. O sea, está muy estudiado hoy en día y la interocepción nos damos cuenta de que es la recepción de todos los receptores o captores que están en nuestro cuerpo, en todas partes, no solamente la parte visceral, y que le envían información al cerebro y que te dicen que estás, por ejemplo, bien. Entonces acá el corazón, si tú te concentras en el corazón, o el que nos está escuchando se centra en el corazón y siente el corazón, esa información es interoceptiva. Es decir, la parte cardíaca le está enviando información al cerebro y te dice, estamos pulsando de esta forma, ¿cierto? Entonces desde ahí podemos sacar mucha información y podemos, entre comillas, en este estado meditativo, entrar, ¿cierto?, al corazón. Entonces, del pulso entramos y te puedo preguntar, bueno, ¿cómo es tu corazón? Descríbeme tu corazón. Y muchas personas te lo pueden describir de forma distinta. Algunos te describirán el corazón de forma anatómica, otros de forma como lo dibujaban, ¿cierto?, en el colegio. Y lo interesante es que dentro del corazón pueden haber muchas cosas, muchas imágenes, muchas experiencias sensoriales, perceptivas,
intuitivas, etcétera. Entonces puede ser de que en el corazón está la abuelita, o en el corazón está a lo mejor un poco eh, alterado, ¿cierto? Es una estructura que no está bien consolidada, no tiene fuerza, o late despacio, o late lento, o le falta vitalidad. Entonces la idea es ir entrando, ¿cierto? Desde ahí poco a poco, para buscar, obviamente, desde lo clínico, para buscar posibles causas de alguna disfunción, de algún problema, de algún malestar, etcétera. Entonces puede ser por un dolor, puede ser por un tema en particular psicológico, puede ser por solamente curiosidad, puede ser por conectarme más con lo interoceptivo, que hoy en día sabemos que mientras más interocepción tengo, es decir, mientras más siento mi cuerpo, tengo mayor conexión a nivel cerebral y por ende puedo tener una mayor toma de decisiones o una toma de decisiones mucho más objetiva. Puedo ser más compasivo, puedo trabajar mucho mejor mis emociones, etc. Entonces, por eso que siempre doy como ejemplo el futbolista Zidane, ¿cierto? Se tomaba el pulso antes de patear el penal, por ejemplo. Ah, O no. los corredores de bolsa, ¿cierto? Más famosos, se le hizo un estudio también con la interocepción y les preguntaban los autores, ¿cierto? ¿Cuál era la evaluación de tomo este camino o tomo este otro, o compro o no compro? Y la respuesta fue sentir mi estómago. ¿Se entiende? Entonces, cuando sentían más su estómago, podían tomar una decisión u otra. O sea, algo muy interesante que a mí por lo menos me generó cierto mucho ruido y dentro del cuerpo, dentro del soma, poder ir conectando esa información a nivel cerebral, maravilloso. Entonces, armamos una imagen corporal muy interesante, mucho más realista a nivel cerebral y por ende podemos hacer muchas más cosas, o sea, tenemos un rendimiento mejor en la vida. Oye, el libro es muy didáctico. Tiene ejemplos, tiene ejercicios, ya mencionabas un poco. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que generalmente cuando compro libros, ¿cierto? Los subrayo, le escribo al ladito, algunos resúmenes o algunas ideas. Siempre ha sido así, entonces cuando dije voy a escribir un libro quizás entre comillas, más clínico o más terapéutico, voy a poner un apartado, ¿cierto? Para que la gente pueda ir escribiendo lo que siente, lo que ve, resúmenes, etcétera. Entonces, por lo mismo, traigo a colación el tema de los ejemplos, porque creo que con los ejemplos la persona que está leyendo el libro puede conectarse mucho mejor con la idea o conectarse mucho mejor con la esencia de lo que quiero transmitir. Entonces, con el ejemplo es real, o sea, son puros consultantes y pacientes reales, y te vas dando cuenta que hay cosas muy, entre comillas, extrañas o locas, ¿cierto? Eh, y eso pasa con las personas. Es decir, es importante que podamos escuchar a las personas. Por eso, como te decía anteriormente, en pregrado a veces solamente escuchaba y la persona se iba muy bien para casa y no había hecho ni un ejercicio, nada. No había ni tocado a la persona. Entonces, yo siento que falta mucho eso hoy en día, que seamos escuchados y que podamos escuchar nuestras propias locuras, ¿cierto? Yo creo que les pasa mucho a los que escriben y gracias a la escritura la verdad es que ha sido un canal para mí, que yo obviamente no sé si me considero escritor o no, pero siempre digo, las plantas, ¿cierto? Me van hablando y voy retratando, reflejando un poco ese lenguaje que no es mío, sino que es algo mucho más abierto, mucho más que yo como un ser humano. Entonces, volviendo al tema anterior, escuchar a las personas y que también podamos expresar, ¿cierto? Esas cosas. En el libro doy muchos ejemplos al respecto de que las personas sienten en su cuerpo cosas que es imposible que existan. Por ejemplo, sienten en su cuerpo una caja, un trompo, sienten en su cuerpo un clavo, sienten en su cuerpo una estaca, por dar un ejemplo, ¿cierto? Que a lo mejor muchos lo han o los hemos sentido cuando te rompen el corazón, oh, me rompió el corazón en mil pedazos, uno va dando metáforas que el cerebro las va creyendo, que es lo más complejo de todo. Y eso te puede dar síntomas después con el tiempo. Entonces,
eso es interesante de que podamos ir modulando nuestra comunicación con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro cerebro, con nuestro ser. Y también doy ejercicios que es importante también para que uno vaya entendiendo de manera práctica lo que es una regresión somática. Porque queda a lo mejor muy en el aire, ¿cierto? Pero como hay muchos mitos en la regresión o en la misma hipnosis. Entonces, la idea es que saquemos todas esas cosas y nos demos cuenta de que es mucho más fácil, mucho más sencillo. Yo creo que todos lo hemos hecho. Todos y todas hemos tenido distintas formas interoceptivas de conectarnos con uno mismo, desde que me duele la guatita o siento algo en el intestino o tengo la cabeza del porte de, no sé, un elefante, eso ya es interocepción. Entonces, que las personas vayan, ¿cierto?, agilizando y generando algo más práctico, les queda mucho más claro finalmente cuál es el mensaje. Boris, ha llegado el momento de que nos compartas algún párrafo del libro que quisieras destacar. Parece que tienes preparado un par de páginas. Querías leer el libro completo y yo, bueno, Claro. No me dejaste, Pabito. tuve que negarlo porque la verdad es que el tiempo, digamos, no es eterno en este sentido, pero Boris, un par de páginas está bien. Maravilloso. Muchas gracias, Pabito, por la oportunidad. Voy a intentar recordar cómo se leía. Bueno, como dato freak, cuando era chico, me daba mucha timidez leer, ¿cierto?, frente a mis compañeros. ¿Quién se hubiera imaginado que después iba a estar leyendo algo aquí frente a ti y frente, bueno, a todos los que nos están escuchando? Las Sí, claro. paradojas de la vida. Me gustaría leer el inicio de la regresión somática, porque siento que es importante que uno entienda, ¿cierto?, de dónde viene y también para dónde va. O sea, yo creo que en este caso la base y la tierra, la regresión somática, más que la técnica propiamente tal, es el curanderismo y el chamanismo y lo que viví, ¿cierto? Hace 7 años aproximadamente, este libro viene gestamos hace bastante tiempo, con dos curanderos chipivos con Ivos del noreste peruano, y ahí me di cuenta de bastantes cosas y eso es lo que voy a leer a continuación. ¿Sí? Así que ahí voy. Al abrir los ojos, la visión estaba muy borrosa y mareadora. Los cantos hacían vibrar el mosquetero gigante que nos cubría esa noche húmeda y cálida. Tras enfocar y lograr ver lo que estaba visionando, me di cuenta que estaba en el interior de un circo. Mi racional cuestionó el lugar tan inesperado. ¿Qué hago en un circo? Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Por un lado, un hombre con cartas del tarot revolvía su naipe francés para que conectara con lo más profundo de mi ser. Más allá, el domador con sus 2 leones preparaban el show del que iba a ser espectador. Los trapecistas y payasos preparaban sus números especiales. Podían contemplar cada minúsculo movimiento en el escenario, como si estuviera en sus mentes, como si fuera ellos. El mago, el alquimista, el enano, los animales, etcétera, inundaban la mareación que cada vez se hacía más espesa. Al tomar conciencia del cuerpo, comprendía que casi no respiraba físicamente. No obstante, cerraba los ojos y volvía a observar ese circo rojizo que llamaba o me llamaba para enseñarme algo muy importante. Esta vez, al contemplar bien los rostros de cada personaje, me di cuenta que todos era yo. Es decir, mi ser estaba en cada uno de ellos y cada microconciencia me enseñaba a ser como cada uno de los personajes del escenario. Cada vez que podía entender mis complejas reflexiones, mi estómago no soportaba la mareación y purgaba en todos los pensamientos y laberintos mentales. Todos aquellos cuestionamientos ya podían ser liberados. Me detuve en la carpa del circo y me di cuenta que unos ojos me observaban y que esos ojos eran míos también. Entré en una especie de colapso mental y comencé a experimentar la locura en su máxima expresión. La mente racional no podía encontrar respuestas. Todo era irracional, simbólico y metafórico. No podía frente a tal visión abrumadora. Intentaba coger la pipa y los perfumes,
pero mi cuerpo no reaccionaba. No tenía fuerzas para coordinar los movimientos necesarios para encender la pipa. Estaba en las puertas de la muerte. Al parecer, el show ya iba a comenzar. A lo lejos se escuchaba una orquesta que caraba al ritmo del viento. Todos los seres salían con sus instrumentos para alinear las variaciones que estaba observando. Al encenderse las luces del circo me di cuenta que también eran los animales, la carpa, todo era yo mismo. Con las pocas energías que tenía intenté llamar a la curandera, maestra, que estaba ahí, telepáticamente. No podía sacar palabras de mi boca, solo vomitaba sin saber por qué. En un parpadear, solo quedó el canto agudo de la gran curandera. Sabía que me estaba cantando para poder encontrar el camino de vuelta. Poco a poco comencé a sentir la fuerza de la visión en mí. Mis músculos empezaron a volver a su tonicidad. La coordinación neuromuscular, alinearse y las neuronas encontraron la sinapsis perfecta. En ese momento sentí mi estómago, lo palpé sutilmente y me di cuenta que que algo pasaba en la visión. Los ojos de la carpa se multiplicaban y su color rojizo cambiaba diseños y estilo. ¿Acaso ese circo estaba en mi estómago? Fue lo que racionalmente me cuestioné. Al entender dicho aprendizaje, tomé mi pipa y tragué el tabaco que fumaba, guiándolo hacia mi estómago. Fue ahí cuando la visión se pintó de viento perfumado e hizo que toda la mansión se alineara. El circo se extinguía, al igual que sus personajes. Observaba mi interior y me conectaba con todos los seres que vivían en él. Podía tocar la mucosa gástrica y entrar en los intestinos y viceversa. Era un viaje hacia el interior. Navegaba por mi cuerpo. Todo lo que había visto era que estaba dentro de él. Mi racionalidad entraba tímidamente en el escenario y entendía lo que me estaba pasando. Al dejar la pipa en el piso de madera de la maloca, lugar ceremonial entre comillas, la maestra se acercó y se sentó frente a mí. Me sopló tabaco en la cabeza, su olor era como la humedad de las serpientes. No tenía palabras para la experiencia. Al finalizar respiré nuevamente, tranquilo, y le dije lo agradecido que estaba con la vida y con la medicina chipivaconiga. Ella al escucharme y riéndose me dijo, está fuerte la mareación. Así se aprende en este mundo, hay que ser fuerte. Fue lo último que le escuché decir antes de descansar en el piso de madera. Excelente. Muy bien, Regresión somática. eso, muy bien, fantástico. Oye, Bori, excelente, qué bueno que este libro ya esté ahí saliendo a la luz. Y yo voy a recordar www.ppediciones.cl, ahí usted lo puede comprar el ebook, inmediatamente el ebook le llega a su correo con la clave, con todo, y en lo que es el libro impreso, ya muy pronto también lo vamos a tener, así que ya puede comprarlo y le va a llegar igual en pocos días. Así que invitarlos también a visitar todas nuestras redes sociales, para que ahí podamos interactuar, puedan conocer un poco más, digamos, de todos los servicios que ofrecemos. Incluso estamos ahí atentos, puede pinchar en nuestra propia página lo que es nuestro WhatsApp para poder ser asesorado. Eh, Así que fantástico, cualquier duda, cualquier cosa nos encuentra ahí. Y pedirles que se suscriban a nuestro canal. Muchos como que piensan todavía que las suscripciones eran las suscripciones de antes, ¿no? Que uno tenía que llenar formularios y pagar. Para esto del canal de YouTube es súper simple. Dice suscribirse, lo pincha, es un botón rojo y listo. Ya está suscrito y si activa la campanita que está al lado, cada vez que subamos un programa le va a avisar. Así que los dejamos invitados y a ti, Boris, bueno, agradecerte que te hayas tomado este tiempo, que hayas confiado nuevamente tu obra a nuestra editorial y espero que podamos reencontrarnos en alguna de las actividades que hacen, ¿no? Que son experiencias que sin duda no olvidaré jamás. Muchas gracias a ti, Babito, y a todo el equipo. La verdad, yo estoy súper contento de poder nuevamente sacar este libro físico y, bueno, seguir trabajando, ¿cierto? Y dándole a los sueños para poder encontrar los caminos que todos andamos buscando. Así que agradecido y honrado totalmente. Excelente, saludos y abrazos a la familia y Igualmente. bueno, nosotros nos vemos.
el próximo lunes, como siempre, en un nuevo estreno de Palabras del Autor. Chao, chao, que esté muy bien. Chao, chao.